rica, dura, cruel, justa. Tuvo todo el popurrí que tiene que tener una buena clase. Divertida. A ver, ¿por qué estuvo? ¿Por qué estuvo dura, digamos? A ver. Porque insisten con ese título que por ahí ponen que los maestros no leen. No están así, entonces eso a mí siempre me pega, pero por la profesión misma. Claro, ahí te sale el sindicato. Sí. Pero sí me gustó por ahí la caricia que le dieron al nivel inicial, y fue usted, profe, el que fijó la mirada en eso, que el nivel inicial es un espacio de juego y que jugando se aprende y que no debemos primarizar, y eso es lo que por ahí existe esa resistencia entre la ciudadanía y también los otros niveles, los mismos padres que quieren que los chicos salgan ya del nivel inicial aprendiendo casi semi-alfabetizados ya. Entonces esas cuestiones por ahí me gustó ponerlo en el tapete. También se habló sobre lo que era la vocación. Ahí le podemos decir, podemos agregar en esto que vos decís una frase, ¿no? No por andar rápido se llega al lugar adecuado o a la meta deseada. Sí. ¿No? No por andar rápido. Hay que diferenciar el apurarse, la rapidez, la ansiedad, de lo efectivo, de digamos, lograr la meta de cada etapa, de cada proceso humano. Me parece que eso es bastante confuso muchas veces, ¿no? Pero tiene que ver con... Y ahí la importancia de poder aprender lo que es la psicopedagogía. Totalmente. Es fundamental respetar los trayectos, los tiempos, y las formas de aprender, los modos de aprender. Y ahí también viene una reflexión crítica al nombre, ¿no? Pero, o sea, es para tirar ya, viste que lo mío es una desestabilizador nato, digamos, ya me corre las venas, digamos. Para mí ya psicopedagogía tendría que cambiar el nombre, ¿no? Salvo que se remita a un grupo etario de una determinada edad. Pero si no, ¿sí? O sea, pedagogía, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado de esto? Entonces quiere decir que hasta el niño solamente sería el trabajo de la psicopedagogía, porque el pediatra, por ejemplo, no atiende a adultos, salvo ¿viste el típico que es el pediatra de familia que tiene 30 años el nene y todavía lo sigue atendiendo, digamos, ¿no? Presente acá, sí. Pero el pediatra, la pediatría, remite a una edad, ¿o no? La psicopedagogía, la pedagogía entonces, también remitiría a una edad, por la etimología del término. Sería interesante pensar cuál podría ser el nombre, ¿no? Totalmente. Porque dice por jugar, profesor. ¿Cómo? Perdón, Melida. ¿Usted se refiere al término de estudiar, de jugar? No. Al término pedagogía, psicopedagogía. ¿Qué problema, no? Porque tiene que ver con la carrera, tiene que ver con el título, tiene que ver con la disciplina. Pero si nos ponemos finos a ver la cuestión de la etimología, psico, ya sabemos qué quiere decir, y pedagogía es, digamos, la etimología es aquel niño que es llevado de la mano, ¿no? Entonces, nos pone en un lugar, digamos, ¿y qué pasa con el puber? ¿Qué pasa con el adolescente? ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el adulto? O sea que solamente remitiría a una edad. Para vos bien, Lorena, ¿no? Porque el grupo con el que vos trabajás viene bárbaro. Sí, me interesa escucharlo, profe, porque yo me creo filósofa también, entonces vuelvo a hacerme repreguntas, y por ahí digo también la palabra niños en diferentes contextos, en diferentes países, tiene diferentes edades. ¿Qué significa también la palabra niño?
Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me suena como más cercano a la globalidad niños que infantes, que ahí sí ya me agarra la piel, me pone un poquito, ¿viste? No es que sea antimilitar, digamos, ¿no? Pero esta cuestión de que infantería, infante, no me gusta. Infantilismo, cuando dicen así también. Pero cuando uno piensa la escolaridad, cómo nació y la relación que uno la Apareció Agustín, ahí te tiro la pelota. Agustín, buenas tardes. Agustín. ¿Qué pasó que no lo veo? No sé. Mirá, en la Biblia aparece varias situaciones de ceguera. Acordate que algunos perdieron la vista y después se convirtieron. Se quedó. Después tenés que explicar qué quiere ser diácono, Agustín. Se congeló. Lo maté con la... Quedó paralizado. Que yo sepa, en la Biblia no hay, ¿cómo es? Ay, no me sale ahora los que quedan congelados, es una sintomatología, ¿no? Catatónicos. No encuentro. Aparece 2 veces Agustín. Uy, Agustín. Sonamos, che. Eso sí es grave. Ahora sí. Disculpe, yo me olvidé de la multiplicación de los panes y los peces. Estuve en la manifestación de los docentes y recién vengo. Pero siempre patoteando. Qué bárbaro, ¿eh? Rebelde. La escuela que tengo, ¿qué va a hacer? Está muy bien. También tenemos que tener esa conducta de compromiso, ¿no? No es solamente una vocación a acción, ¿no? No es una vocación teórica. Está bueno. Bien, estábamos ahí compartiendo el problema del nombre. Agustín, llegaste justo. Psicopedagogía, pedagogo, ¿no? Así que estábamos hablando un poco de eso. Pero bueno, viste que me voy por... vos me das una punta, Lorena, y yo me voy a la otra. A la rama, a buscar la flor que estaba en la punta. Profe, también, sí. Bueno, le tiro algo. Dale. A mí me interesó cuando también hablaba una de nuestras compañeras sobre la importancia de la calificación. Ah, buenísimo, sí, temazo. Sí. Sí, porque... Se corta mucho, Maxi. Sí. Y con esto, qué interesante pensar que, claro, verdaderamente termina siendo un problema
si solamente estamos hablando de traslado de información o traslado de texto o, llevándolo a algo muy actual, pensar el traslado de un disco duro, del contenido de un disco duro a otro disco duro, ¿no? Pero si nosotros pudimos instrumentar la problematización de la situación y plantear el aprendizaje y la enseñanza como un problema y hacerlo colaboración y conversación con el grupo que nos toca en el aula virtual, yo creo que salieron mucho más recursos y se han producido cosas muy interesantes porque entonces el tema y los problemas definen el método. No el método antes de definir el tema o el problema. Yo creo que eso nos aportó mucho la ciencia de la complejidad, el pensamiento complejo, de plantear primero el problema, el campo donde se desarrolla el problema, que es la problemática, y ahí comenzar a ver qué herramientas metodológicas. Por eso, por ejemplo, decíamos la vez pasada, en la institución educativa pusimos 2 puntos iniciales en la reunión con docentes y con padres. La cuestión de la anticipación como un tema central, anticipación que viene a ser, por ejemplo, en el caso de integración, primero destituir la cuestión de los diagnósticos y establecer como algunas ideas generales, ¿no? Esto de los chicos que vienen por primera vez, los chicos que retoman el encuentro con la estructura edilicia y hacen un cambio de primaria a secundaria o de jardín a primaria, mostrarle el lugar, hacer un recorrido previo. En el caso, por ejemplo, que estemos hablando de personas que padezcan algún síndrome, como Asperger o autismo, más todavía la anticipación es fundamental. Eso por un lado. Y por el otro, en vez de hablar, que me parece que eso fue algo interesante que surgió del equipo, en vez de hablar de adaptaciones curriculares, con esto que yo les decía, hablar de adaptaciones metodológicas. Porque sí, y en esto que compartía un poco de la evaluación y demás, Lorena, sí, estamos en las adaptaciones curriculares como que no entendimos nada de lo que pasó el año pasado. No se trata de ver cómo ensartar el programa y la planificación, sino de leer nuestra realidad, ver cómo se percibe la realidad, y de ahí en más situar la realidad, dentro de esa realidad, la problemática del aprender y el enseñar. Pero, profe, también el aprender juntos, porque por ahí hacer esa diferencia, los nenes que no tuvieron contacto, enriquecer la clase con nenes que sí tuvieron posibilidad de permanecer un poco más de tiempos conectados, también está bueno. Bueno, pero ahí, por ejemplo, por eso decíamos, ¿qué actualidad tiene Freire, no? La cuestión del diálogo, la horizontalidad, la cuestión del enseñaje, la cuestión de lo colaborativo conversacional está plenamente presente. Más allá de que estemos hablando de una realidad virtual, creo que la virtualidad nos lleva a no olvidarnos de lo que ya anticipó Freire. Sí, sí. Es interesante porque desde el personalismo comunitario, a mí me encanta Carlos Díaz, ¿no? Desde el personalismo comunitario, después le voy a pasar un videito de Carlos Díaz, es uno de los filósofos actuales que la verdad que me moviliza
moviliza muchísimo. El yo-tú de nuestro amigo Buber y de Gabriel Marcel, el yo-tú está presente en la individualidad y la dualidad. Digamos, nosotros internamente siempre somos un tú-yo. ¿Por qué? Enseñante y aprendiente. Y anticipadamente a eso, desde el momento en el cual el punto de humanización es el lenguaje, la palabra no es un soliloquio. La palabra siempre involucra a un otro. Y bien sabemos que lo más, digamos, inicial es el signo, lo simbólico, ¿no? Entonces, desde ahí... Por eso podríamos hablar también de los lenguajes, profe. Totalmente, pero digo, desde el momento en el cual aparece la representación, que ahí hablamos de realidad y de realidades, y realidades, lenguaje, hermenéutica, necesariamente, por más que estés solo, estás con otros, porque vos sos comunidad. Y el aprendizaje es la relación con un otro objeto o cosa y la relación también con lo humano y con el mundo, ¿no? Esto ya lo advierte nuestro amigo Heidegger cuando dice Das Sein mit das Sein. El ser humano es un ser siendo, un ser en el mundo y un ser con los otros. Entonces, desde el momento en el cual está la palabra, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de algo relacional. El aprendizaje siempre es relacional, por más que esté solo. Porque hay un contexto, porque existen otras cosas alrededor. Sí, sí, por eso también se planteaba, uno de los temas que se planteó también, la escuela tiene un vicio que muchas veces es la descontextualización, por el valor que tiene la planificación del currículum. Está en nosotros, en nuestra función, de hacer que dialogue la escuela con el contexto, el aprendizaje con la realidad, porque si no, decíamos este gran vicio, que muchas veces si la escuela enseña para la escuela, el gran problema es que la escuela no enseña para la vida. Entonces, en esto es hacer filosofía en psicopedagogía, ¿no? Es reflexionar y problematizar, y de ahí en más abrimos las puertas a que en cada una de nuestras comunidades, al problematizar con los otros, porque ahora estamos problematizando entre nosotros los que estamos acá, esta pequeña comunidad de 9, ¿sí? Pero a su vez lo interesante es que cada uno de nosotros lleve este vicio o lleve este virus e infecte a cada institución en la que está. Porque al hacer esto con los otros, con los preceptores, con los colegas docentes, con los directivos, con los padres, vamos a generar respuestas contextuales, con la vivencia que tiene cada comunidad en su lugar, en donde está instalado, y en este momento de la historia con estas problemáticas. Salud, porque no tengo mate, no me prepararon mate. Sí, Daniela, vos querés. A mí lo que me hizo pensar eso que conversábamos es, a veces un profesor tiene, por ejemplo, 3 primeros años. ¿Y qué es lo que hace? Prepara el mismo cuestionario para los 3 primeros años y tiene 90 personas diferentes, suponiendo que hay un 30 en cada curso. Y eso me hizo pensar, y que esa es nuestra realidad. A veces, obviamente, es por
no estoy ni criticando ni lo voy a justificar. No tenés tiempo para distintos trabajos, pero creo que más del 50% es comodidad. Igual vamos a tener 90 respuestas diferentes. Sí, sí. Sí, por otro lado, bueno, en esto creo que la filosofía nos lleva a que no podemos tampoco establecer, son vagos, no trabajan, son todos buenos. Nos da la pauta de que no podemos generalizar. No, nos ponen un problema. Pero digamos, por eso es importante esto de ver en cada situación. Sí, es cierto que la situación económica de que lamentablemente el docente no gana como un diputado o un senador, por más que en realidad para mí es mucho más valioso el educador que el diputado y el senador, lamentablemente, digamos, pero bueno, esto es el mundo del revés. Gente que por ahí no se formó, no se preparó, simplemente hizo de puntero o de algo que llegó a ese lugar, como también hay algunos que hicieron su formación, pero digamos, para mí es una situación también, por algo, lo que decía Agustín, de manifestarse, ¿no? Vemos que no hay un salario digno, no digo justo, un salario digno. El salario también es dignificador del docente. Entonces, en esto, claro, muchos que, digamos, tienen esa herramienta tecnológica que es su disciplina, la mayoría, por ahí hay algunos que tienen algo más, qué sé yo, arman su emprendimiento, ¿no? Pero digamos, eso hace que se dificulte y que en realidad, llegado un momento, nos gane el cansancio también, digamos, ¿no? Plantear cómo establecerse las preguntas, pero como no está el valor en las respuestas, sino en el hacer, esto de lo conversado, dialogado, presentar en el aula las preguntas, el mismo grupo puede reelaborar esas preguntas. Y entonces podés tener una base en los 3 cursos, pero termina ejercitándose, porque creo que la pedagogía a la cual estamos llamados como didáctica es la de la pregunta, no la de la contestación a la respuesta. Entonces, por ahí, en vez de que todos contesten, como están las 6 preguntas en el manual, todos contestan lo mismo, ahí sí entramos. Pero si planteamos una base, yo traigo estas preguntas y esa pequeña comunidad le enseñamos a reformular las preguntas. ¿Qué les parece a ustedes las preguntas? ¿Les parece que estas son las que tienen que ver con la problemática? Si ustedes tuviesen que reformular las preguntas, ¿cómo las reformularían? Y por ahí en menos tiempo ya tenés por cada grupo y estás trabajando, estás enseñando y aprendiendo unas nuevas preguntas que son generadas desde el mismo grupo. Por eso es importante esto de cuando está la vocación y la pasión, siempre aparece algo fundamental que es la creatividad. Como digamos, una prima hermana que nos ayuda en el momento de estas situaciones para no caer en la rutina. ¿Qué envenena y qué genera, digamos, insatisfacción? Y yo diría una parte de enfermarse, es la rutina. El gran problema, volvemos al punto, es que los supervisores lo que miran es si está el aula controlada.
¿Pero por qué? Porque está dentro de la historia de la escolaridad. Escuela, escolarización, disciplina, control. Entonces por ahí todos los chicos están sentaditos en su lugar, el docente está sentadito en su lugar y desde afuera cualquiera puede pensar que todo está bien. Pero ¿desde dónde todo está bien? Y por ahí a otro que en esto de juzgar mal, donde hay movimiento, los chicos están haciendo ruido y demás, por ahí un supervisor pasa y dice, ese docente no tiene control del aula. Y cuando vos después ves resultados de aprendizaje, ves que en realidad hay movimiento, hay vida. Por eso es muy importante el partir de la base de que todo es interpretación. Y entonces depende con qué, desde dónde y cómo miramos. Porque cómo miramos, cómo percibimos la realidad, hablamos de ella. Y hacemos sentencias muchas veces. Un claro ejemplo es esta metodología de enseñanza y de aprender. Profesor, en este momento estamos 9 personas. Los 9 nos podemos ver en la pantalla, pero si miramos alrededor nuestro, en este momento ustedes no están viendo, ni yo estoy viendo lo que cada uno tiene alrededor, y eso pasa en cada una de las carpetas de las aulas. Lo mismo, un claro ejemplo es este momento. No, pero yo vi que pasó tu hijo por detrás, ¿eh? Mentira, hoy estoy sola. Entonces es un fantasma. Me confundí, fue en el otro lugar. Daniela era el hijo. ¿Cómo estás? Bien. Sí, bueno. Arturo ahí recién tuvo una clase de inglés, que es la primera vez que hace. Y es, durante todo el año pasado con su maestra, tuvo solamente conversaciones por WhatsApp, digamos, cámaras, por videollamadas por WhatsApp 3 veces en el año. El resto fue trabajo conmigo. Y hoy la profesora de inglés le hizo un Zoom y para él fue todo nuevo, todo raro, esto no me gusta, esto no sé cómo se maneja, esto no puedo, no me escucha, yo no la escucho. Y bueno, también venía referencia a toda esta experiencia de virtualidad. Sí, esa experiencia necesaria de que a veces tenemos que perdernos para encontrarnos, ¿no? Pero bueno, es parte de esta sensación. Lo que pasa es que hay como nos queda lo de la ciencia. Hoy hablábamos con Maxi lo del tema de un viejo amigo nuestro que es Klimovsky. Le pasé un libro que encontré, un PDF del libro de Klimovsky. Y cuando uno plantea cómo influye la idea de la ciencia moderna, el escenario que diría Denis Lamagnoy, mecánico-disciplinar, este escenario, cómo influye también en todo lo que es la pedagogía, lo que es la idea del equilibrio, la idea de la linealidad, la acumulación, la norma, tiene que ver con esto de la ciencia moderna, la ciencia desde la época de nuestro amigo Descartes, digamos, y Pascal, ¿no? Entonces, pensar hoy otra idea de ciencia nos lleva a pensar desde otra epistemología y bueno, y también esto de los grandes aportes que tenemos con los pensadores como Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, todo Agamben, Gadamer, bueno, todos estos pensadores de la semiología rusa que ingresó después y que está siendo reinterpretada. Bueno, me parece interesante que podamos ver todas estas cuestiones y cuestionar, digamos, ¿no? Yo creo que por eso este tiempo de pandemia es una gran oportunidad. Yo no lo veo como... Esta dificultad es una gran oportunidad. Y ahí viene una de las preguntas que recuerdan Maxi.
Yo soy la más vieja, por eso me vacuné. Sí, sí, me parece buenísimo. Y por otro lado, hay algo que nosotros podemos aportar, que la situación nos llevó a plantearlo, que es la relación entre salud y educación, por un lado. Y dentro del orden de la salud, que está muy en boga desde antes de la pandemia, la cuestión de las emociones y los afectos, ¿no? O sea, vos no podés no pensar la relación entre las emociones, los afectos y la salud, para después plantear la cuestión del aprender y el enseñar, o el enseñar y el aprender, en el orden que vos quieras. Y eso ahí lo pone en un lugar de importancia a ambos actores de la escena, que son el educador y el aprendiente, ¿no? Cosa de que no caigamos solamente en pensar en el aprendiente y nos olvidemos de la salud del docente. Entonces, lo primero me parece que esta situación nos plantea, tratemos de generar un clima de salud emocional, afectiva, de que el docente, no solamente el niño, no solamente el puber, el adolescente, el joven, el adulto, como aprendientes se sientan acompañados, sino también el docente que se sienta acompañado. Entonces, yo creo que el gran problema por ahí del año pasado fue que lo primero que se plantearon como problema era la cuestión del contenido, de cómo trasladar, cómo enseñar, cómo cumplir con la planificación. Y lo primero que teníamos que ver es que estábamos en un momento de desequilibrio, de incertidumbre. Y la incertidumbre genera en todos los actores del escenario educativo movilizaciones psicoafectivas, emocionales. Entonces, ese era el primer tema privilegiado, por decir así, porque por ahí nos estábamos planteando la cuestión de la salud orgánica, biológica, pero nos olvidamos de lo fundamental que es la salud emocional y el que se sientan acompañados. Por eso nosotros, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado fue entrevistas individuales que los docentes no acostumbrados, y en ningún otro colegio se hizo de Corrientes eso, se asustaban porque pensaban que lo estábamos por evaluar, porque le íbamos a preguntar qué diste, qué no diste. Y nuestra pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Y quedaban atónitos porque, claro, nadie hacía eso. Por ahí vuelvo al punto. Muchas veces, cuando trasladamos la idea del gabinete, que es antiguo, ya quedó vetusto, ¿sí? El gabinete siempre fue pensado en la cuestión del niño que no aprende, de los chicos con dificultad, ¿no? Nosotros tenemos que pensar un escenario de la vida toda, de potenciar esto que decía Maxi, por ejemplo, ¿no? Preguntarnos también por las posibilidades que se pueden generar ante el problema y trasladar los descubrimientos y compartirlos a aquellos que pudieron crear cosas interesantes en este tiempo, lograr entre colegas compartir ese beneficio. Creo que, bueno, me parece que el abanico es muy provechoso si se lo puede ver
como bien decía Maxia, nunca pasó algo parecido. Este desequilibrio y inseguridad de algo, digamos, que tiene que ver con la sorpresa en un primer momento, pero que ya no lo es hoy por hoy, nos permite descubrimiento de facetas nuevas, de formas de hacer y de decir nuevas que enriquecen la vida educativa. Qué importante, profe, esto de las crisis y poder aprender. Cada crisis te va a dar 10 respuestas diferentes. Recién usted hablaba perfectamente sobre la emoción, la salud y la educación. En primer momento, utilizar siempre la palabra emoción pegada a salud y luego educación. Yo, sin embargo, las veo juntas. Las veo sí o sí unidas. Y qué importante también rezar lo que recién decía. Nadie le preguntó al docente cómo estaba, cómo se sentía. Tenemos una población, y esto es en toda Latinoamérica, donde a las mujeres las matan, y nadie le preguntó a ninguna mujer, maestra o profesora, si el marido no la estaba moliendo a palos y tenía una clase en ese mismo día, padres exigentes o padres que te bloqueaban el celular. Y ese docente estuvo laburando todo el año pasado. Algunos no tenían un solo celular. Hay un montón de cuestiones que hoy hacen esto del hartazgo por parte de cada uno de los compañeros y los colegas. Porque los que salieron a hacerle pecho a la situación el año pasado fueron los maestros. Fuimos los maestros. Y tuvimos que sacar de cualquier lado modos nuevos de enseñar y de aprender. Eso quería dejar. Sí. Coincido en esto que decís vos, Lore. Yo creo que la educación bien entendida incluye las emociones, los afectos, la sexualidad, e incluye el ser integral, ¿sí? Pero por ahí pasa como en muchas cosas, cuando uno dice humanizar la salud, humanizar la educación, se trata de esto, porque ¿cómo puede ser? Parece contradictorio y paradójico humanizar la educación no es humana, humanizar la salud no es humana. Y sí, porque y en esto compartimos en la cuestión de ámbito educativo y ámbito de hospitalario, diagnóstico prima el encuentro con la persona, estamos deshumanizando, ¿no? Cosificando. Cuando decimos es una persona, en vez de decir una persona, decimos HIV, decimos autista. ¿Es autista? No es autista, es Juan Pérez. ¿Sí? O sea, el autismo es algo que él trae consigo, pero él no es autista. Padecimiento, hay algo con lo que él está enfrentando. Él viene con eso, como también viene con ropa, menos mal, no viene en bola, ¿sí? Pero él no es la ropa, ¿sí? Está vestido con él. Entonces, en esto también me hizo acordar, esto entre paréntesis, profe, me hizo acordar también un abrupto que tuvo la clase anterior. ¿Un abrupto? Sí, a ver. Sí, no sé. Hay que remirar esa clase. Dije una mala palabra. ¿Qué es mala palabra? Ah, bien. Un abrupto. Está grabado. Bueno, eso. Si por ahí me dan y contarle un poquito mi experiencia en el ámbito que yo manejo mucho y anduve caminando, que es la catequesis, ¿no es cierto? O sea que el cambio que hubo de lo presencial a lo virtual, el costo que llevó fue también a la dispersión de mucha gente que no conocía, que le costaba mucho lo virtual. Por supuesto, como catequistas nosotros tenemos buscar la manera de llegar a las personas. Entonces,
Yo conociendo bastante de lo virtual, fui enseñando, ¿no es cierto?, medio por allí a escondida, casa por casa, con todos los problemas que allí experimenté, ¿no es cierto?, con los padres, con la madre, con los abuelos, con los hermanos, con el por decir así, el entorno del catecúmeno, que sería el niño o la niña, y por allí también pasan a ser catecúmeno toda la familia, ¿no es cierto? Costó mucho. Sí, va a seguir costando, creo que el tema virtual, pero es lo que no queda. Yo creo que esto va a seguir por mucho tiempo. Lo presencial por allí sí, pero va a seguir por bastante tiempo, porque esto va a llevar año tras año el ir mejorando todo el tema de salud. Me imagino, como decían, el tema de los docentes que no pararon, sí, tengo parientes docentes que no pararon y siguieron. Son muy fuertes, con mucha vocación, mucho amor hacia la familia. Y por mi lado también experimenté mucha mejora en la atención en la parte de los especiales. Un par de hermanitos autistas que no podían, no se bancaban en lo presencial, y en lo virtual anduvieron de 10 puntos. De 10 puntos le gustaba. Incluso por ahí. Y bueno, yo le di la posibilidad de que me molesta, no, sino que me llamen a la 1 o 2 de la mañana porque tenía insomnio. En fin, y por ahí nos poníamos a echar con el celular. Inimaginable de lo que puede salir de un niño a esa hora estando solo, o de 2 hermanitos, no solo de uno, de 2 hermanitos. Es impresionante y es hermoso. Los que por ahí nosotros pensamos en los chicos, niñas diferenciales, y se aprende, es espectacular. Les comento, les confieso a ustedes que son mis amigos, estuve por dejar todo esto porque me llamaban al profesorado de ciencias religiosas, pero dije, no, ya estoy en psicopedagogía, estoy enamorado de toda la gente, todo lo que estoy haciendo. Bueno, sigo con ustedes y estoy en tal confusión todavía con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que estoy compartiendo, que me llevó a por decir así, una consulta psicológica. Estoy con un psicólogo, amigo, que me está ayudando a entender por qué. En fin, les comento esto porque así como yo no quería saber nada con este tipo de consulta, ni menos. Bueno, tuve mi segunda sesión espectacular. De esa misma manera, sincérense ustedes, porque yo sé que la mayoría de ustedes necesitan ayuda y no recurren porque tienen el miedo al qué dirá, qué dice, qué pasará, qué vergüenza, mucho prejuicio, demasiado prejuicio. Estoy seguro que el 90% de los muchos chicos que se fueron, que después me consultaron cosas a mí, pues soy el más viejo, yo les dije, muchachos, déjense en broma, pónganse las pilas, estudien, es que no busquen pretextos. Me ponían pretextos absurdos, por ejemplo, no tengo computadora, mi celular, pero escúchame, vos te vi chupando cerveza en la esquina, discúlpenme la expresión, pero te viste en la esquina con 6 cervezas al lado, medio. No, olvídate, carga tu celular, comprate una compu. Ahora que tu abuela está así, los abuelos tienen la posibilidad de tener una computadora, decirle que te saquen un crédito, paguen entre todos, ponete las pilas, si no te vas a quedar en esta esquina de por vida. No me ayuda fulano. Entonces ahí, no sé, la manera que nosotros, yo con mi edad, que también les comento, ya me llegó la jubilación, digo, pucha, ¿qué hago? Esa fue una de mis cuestiones. ¿Qué hago? ¿Por qué no me voy a pescar? Chau. ¿Sí? Pero sin embargo veo la necesidad de de ayudarle, acompañarle, compartir, aunque sea pavada, con muchas equivocaciones como tú, y voy a seguir teniendo, pero bueno, intentando. Y siendo por lo menos un referente de los jóvenes. Tengo muchos jóvenes que siguen mi pie, seguí estudiando, sí, ya, te doy 6 meses. Están haciendo una apuesta, le digo, y bueno, cosas de la vida, ustedes dispongan de la suya y no miren la mía. En fin. Pero interesante,
por ahí lo que planteas, me surgen dos cuestiones de tu reflexión, de este compartir. Una, primero, qué interesante, digamos, pensar que la realidad virtual nos permite en todo caso hacer una relación entre la virtualidad y la religiosidad o la religión, ¿no? Lo virtual uno lo puede usar como metáfora, ¿no? En la cuestión relacionada a la fe. Y por otro lado, planteas un problema importante que surgió también en este tiempo. La cuestión del tiempo. La cuestión de que, decíamos en el cursado de la presencialidad, hay un tiempo marcado por la estructura edilicia, ¿se acuerda que llegamos a hablar de eso? Y en la realidad virtual y en esta forma de que en cierta medida los aprendientes tienen un mayor gobierno del tiempo, del otro, que sería el docente, ese otro, en muchos casos ha pasado esto, que entramos nosotros a su mundo y ellos no, lo que contabas, Agustín, la mayoría, no es solamente un grupo reducido, es un grupo amplio, que son muy noctámbulos, de no estar, no funcionar en los horarios propiamente de las clases, funcionan en otros horarios, y el hecho de como ingresarnos en esa edad, de escribirnos a las 2, a la 1, a la mañana, ¿sí? Esto también, y esto es algo que planteaban los docentes, como que, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que permito? ¿Cómo hago con esto? Porque era como que, o sea, no tenían un horario establecido en su función o una materia en una determinada hora, sino que la comunicación en realidad virtual no tenía un tiempo y un espacio formal determinado. Era como que estaba dentro de lo indeterminado porque estaba dentro de cómo entendía también el aprendiente el tiempo del otro desde su tiempo. No sé si esto les pasó, Lorena, Daniela, Milagros, Laura. Sí, a nosotros nos sucedió, pero en el equipo de docentes decidimos ponerle un tiempo de respuestas. Eso en el nivel inicial, pero yo tengo hijos en la universidad y el tema de los horarios de clases y de estudio, y estudian de noche, se juntan de noche, esa es la vida del universitario. O sea, en el nivel primario, inclusive los chicos en el secundario también forman grupos y estudian o conversan o se juntan. De noche ellos son nocturnos. Nuestra sociedad y la comunidad toda estableció horarios diurnos para el aprendizaje de nivel primario y secundario. Pero también están las escuelas nocturnas, que también funciona. Es algo que la sociedad impuso, pero no dice que no va a aprender a la noche o que va a aprender mejor a la noche. Les comento algo. Perdón, antes que siga para seguir lo que dice Lorena. Yo tengo a mis hijos que están estudiando a la noche, porque es el horario que incluso tienen mejor internet, Lorena. Vos sabés que mi hijo amanece prácticamente. Algunos almuerzan recién a las 15 horas, a las 3 de la tarde, porque se están despertando, como dicen ellos. Y bueno, pero cambiaron sus horarios. Los grupos que se arman de noche, yo una vez ya medio ofuscado porque se retan por ahí, están a los golpes, paran un poco la mano, pero resulta que excelente, avanzaron, aprobaron sus materias. Tengo mi hija que también está estudiando Derecho en la UNE y bueno, aprobó 6 materias el año pasado. No, es todo un tema, así que hay que darle, yo creo que el espacio y la posibilidad de que sigan avanzando de una o de otra manera y tenemos que ir adaptándonos a las nuevas situaciones. Totalmente. Como quedamos con Maxi en cumplir un tiempo hoy, pero pedirles que el viernes nos volvemos a encontrar a las 19, ¿les parece?
para hacer con esto de los tiempos, cumplir con los tiempos que hablamos con Maxi, porque sé que tienen otra actividad, por ahí vayan rumiando un poco lo que dejamos hasta el final. Final me parece que esta cuestión de los tiempos, los espacios. A mí no me gusta el término no y después lo podemos repensar y pensar, pero también me gustaría que queden con esto de la cuestión de pedagogía, que vayan a la etimología y, como decía Daniela por ahí, ver a ver qué podemos pensar, por lo menos entre nosotros, y por qué no psicopedagogía o por qué no pedagogía que, o sea, remite en cierta medida a un grupo, no a todos, salvo que pensemos siempre que estamos educando al niño interior, digamos, ¿no? Entonces ahí es como que sería una cuestión donde podríamos darle un sentido a lo pedagógico, digamos, de niño. Pero bueno, Maxi, que no sé si querés cerrar con algo, con alguna recomendación. Yo voy a hacer lo posible, estar, profe, y ya le pido disculpas porque no pude estar la clase anterior, pero ahora estoy con los tiempos ajustados, así que voy a hacer lo posible por estar. Bárbaro, bárbaro. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día viernes 9. Que termine bien la jornada. Escuché. Gracias. Toda la clase, escuchar, yo prometo, eso sí. Y bueno, yo iba a decir eso también en cuestión a los tiempos, porque nos permite escuchar las clases a otra hora cuando tenemos tiempo, disponibilidad. Ese es el aporte que pensó Maxi, que me parece bárbaro y nos ayuda a todos, digamos, ¿no? Porque también después podemos ver esos exabruptos que por ahí podemos llegar a tener. Escuchar tus malas palabras. Hasta el viernes. Bueno, nos vemos. Chaucito.